El viento de octubre se deslizaba suavemente sobre las colinas doradas, arrastrando consigo el olor a hojas secas, madera húmeda y tierra recién removida. La casa de madera se mantenía firme, aunque los años y la tristeza habían comenzado a marcar su piel. Cada grieta en sus paredes parecía contar una historia que nadie se atrevía a escuchar completamente. Ethan Calder permanecía de pie en el pórtico, con una taza de café enfriándose entre sus manos. La observaba sin saber exactamente qué buscaba. Tal vez una respuesta, tal vez una señal, tal vez nada en absoluto. 2 años, 2 largos años desde que Margaret había exhalado su último suspiro en aquella misma casa, en aquella misma cama que ahora parecía un recuerdo enterrado bajo capas de silencio. 2 años intentando enseñarse a vivir sin ella. A lo lejos, como si el tiempo obedeciera un ritual sagrado, apareció la figura del viejo carruaje desgastado por el polvo del camino. Cada miércoles, sin faltar uno solo, el carruaje avanzaba por la misma senda, levantando una suave nube terrosa mientras se aproximaba a la casa. Emily y Jacob salieron corriendo, sus pequeños pies golpeando contra la tierra con la ligereza de quienes aún no conocen el peso de la pérdida. «¡Tía Clara!», gritó Emily con las trenzas ondeando al viento. Clara Bennet detuvo el carruaje con cuidado y descendió con una gracia tranquila, como si ninguno de sus movimientos quisiera perturbar el mundo más de lo necesario. Su vestido marrón era sencillo, práctico, ligeramente desgastado en el borde, y su cabello oscuro estaba recogido bajo un gorro modesto. No había vanidad en ella, pero había una presencia que no podía ignorarse. «Mis pequeños tesoros», dijo suavemente mientras se arrodillaba para abrazarlos. Jacob se colgó de su brazo, y Emily le rodeó el cuello con el suyo. Ethan observó la escena con una mezcla de gratitud y dolor. Clara siempre traía algo: frutas, pan recién horneado, hierbas secadas al sol, cuadernos para Jacob, cintas para Emily. Pequeños gestos que llenaban la casa de calor por unas horas. «Señor Calder», dijo ella cuando se acercó al pórtico. «Señorita Bennet», respondió él con un leve asentimiento. Y luego, como si siguiera una coreografía perfectamente aprendida, entró a la casa y comenzó a moverse en la cocina, acomodando, limpiando, ordenando. Cada rincón parecía reconocerla. Sabía exactamente dónde Margaret guardaba la harina, qué cuchillo cortaba mejor, cuál sartén debía usar para el pan de maíz. Porque durante muchos años aquel también había sido su refugio. Ethan permaneció en silencio, observándola desde el marco de la puerta. Clara hablaba con los niños de la escuela, de los animales del establo, de las verduras que crecerían en primavera. Su voz era cálida, pero siempre controlada, como una melodía que se niega a convertirse en canción completa. «La cerca del lado norte está cediendo», comentó sin mirarlo. «El viento del lunes pudo haber debilitado los postes». «Lo revisaré mañana», respondió él. «Y Emily todavía tiene esa tos seca. Le preparé un remedio con miel y tomillo». Asintió nuevamente. Ese era su lenguaje. Palabras prácticas, necesarias, sin espacio para lo que sentían realmente. Cuando el sol comenzaba a caer, Clara recogió sus cosas. Los niños, como siempre, suplicaron que se quedara. «Volveré la próxima semana», sonrió ella suavemente. Ethan la acompañó hasta el carruaje, pero no más allá. Nunca más allá. Porque siempre existía una línea invisible que ninguno de los dos osaba cruzar. «Gracias por todo», dijo él finalmente. Ella asintió, tomando las riendas del caballo. «Margaret querría esto», susurró antes de marcharse. El carruaje se perdió, por el camino al que Ethan ya había dedicado demasiadas miradas en los últimos años. Más tarde, cuando la casa se sumió en el silencio y los niños dormían profundamente, Ethan se quedó observando la ventana del dormitorio donde Margaret solía esperar su regreso. No sabía por qué lo hacía. Quizá esperaba verla de pie, sonriendo como antes. Quizá deseaba que el tiempo retrocediera, pero lo único que encontró fue la oscuridad. 3 días antes del Día de Acción de Gracias, la pregunta llegó como un susurro capaz de hacer temblar toda su existencia. «Papá», dijo Emily con su voz pequeña. «¿Por qué la tía Clara siempre está sola en los días especiales?» La cuchara se le quedó suspendida en el aire. «¿Cómo que sola?», preguntó él en voz baja. «Nunca hay nadie esperándola cuando se va», añadió Jacob. «La he visto, papá»,
Su casa siempre está callada. Ethan no supo qué responder. Se dio cuenta con un dolor inesperado de que jamás había preguntado por la vida de Clara. Ni una sola vez se había interesado por sus noches, por sus días, por su soledad después de partir de allí. Esa noche, al calor débil del fuego, una memoria comenzó a abrirse paso entre las sombras. Margaret en la cama, pálida, débil, apretando la mano de Clara mientras él estaba fuera de la habitación. Recordó susurros, lágrimas, promesas. Déjala cuidarlos. Pero ahora comprendía que las palabras habían sido incompletas en su memoria. A la mañana siguiente, caminó hacia el pequeño terreno donde descansaba. Margaret bajo un roble antiguo. No sé qué hacer, susurró, pero estoy cansado de estar vacío. Y en el viento, entre las ramas secas, creyó escuchar una respuesta que no venía del mundo de los vivos. El reloj de pared marcaba las 6 cuando Ethan regresó de los establos. El cielo comenzaba a teñirse de tonos violeta y gris, y el frío del anochecer se colaba lentamente entre las rendijas de la casa. Emily y Jacob estaban sentados en el suelo, dibujando figuras torpes sobre hojas viejas de papel, pero Ethan apenas los veía. Su mente seguía atrapada entre las palabras no dichas, entre los recuerdos que despertaron junto a la tumba de Margaret. Durante 2 días, el silencio pesó más que nunca. Cada rincón parecía repetir el nombre de Clara, la cuchara que ella usaba, la silla que siempre elegía, el espacio exacto donde solía dejar su cesta. El tercer día, sin planearlo del todo, se encontró tomando su abrigo, dirigiéndose hacia el camino que llevaba al pequeño pueblo. Sus manos temblaban ligeramente sobre las riendas del caballo, no por el frío, sino por una inquietud que crecía en su pecho con cada paso. La pensión de la señora Whitmore se alzaba al final de una calle estrecha, flanqueada por árboles desnudos que crujían bajo el viento. Era un lugar respetable, aunque pequeño, hogar temporal de costureras, viudas y viajeros sin destino. Cuando llamó a la puerta, una mujer de rostro duro pero mirada curiosa la abrió. «Señor Calder, esto sí que es inesperado. Busco a la señorita Bennet», dijo con sencillez. En la habitación del fondo, arriba, Ethan subió los escalones de madera, cada crujido marcando su presencia, como si el edificio mismo quisiera denunciarlo. Se detuvo frente a la puerta. Durante un instante, dudó. Luego tocó. Tardaron unos segundos. Un movimiento. Un suspiro. La puerta se abrió lentamente. Clara estaba allí, sin gorro, sin el delantal, sin la máscara cuidadosa que solía usar. Su cabello caía suelto sobre sus hombros y sus ojos, enrojecidos, revelaban que había estado llorando, o que llevaba mucho tiempo conteniéndose. «Señor Calder», murmuró. «¿Ha ocurrido algo con los niños?» «No», respondió él con suavidad. «Están bien. He venido por otra razón». Ella abrió más la puerta y él entró. La habitación era pequeña, humilde, casi vacía. Una cama estrecha, un lavadoiro, una mesa diminuta con una vela casi consumida. Y sobre el muro, enmarcadas con sumo cuidado, flores secas del jardín de Margaret. «¿Aún las conservas?», dijo él con un hilo de voz. «Son lo único que me queda de ella», respondió Clara sin mirarlo. «Son lo único que me recuerda que alguna vez pertenecía a algún lugar». Ethan sintió que esas palabras se hundían profundamente en él. «No sabía que vivías así», admitió. «No sabía nada, Clara. Nunca pregunté. Nunca miré más allá de lo que necesitaba». Ella cerró los ojos por un momento, como si esas confesiones le dolieran más que el silencio. «No estaba destinado a que lo supieras», respondió. «Yo debía ocupar un lugar pequeño, invisible. Eso fue lo que le prometí a Margaret». «¿Qué le prometiste exactamente?», susurró él. Clara guardó silencio. Miró el suelo, luego el pequeño crucifijo colgado en la pared, como buscando permiso. «Le prometí que cuidaría de ustedes, que jamás permitiría que la soledad los devorara, aunque eso significara que a mí sí lo hiciera». Las palabras quedaron suspendidas, casi sagradas. Ethan dio un paso más cerca. «Te ha estado devorando durante 2 años», dijo. «Y yo he sido ciego». Clara levantó la vista, y por un momento, todas las barreras desaparecieron. «No vine por compasión, Ethan», admitió en voz baja. «Vine porque te amaba desde mucho antes de que ella enfermara. Pero jamás quise nada que no me pertenecía. Mi amor era silencio, era servicio, era distancia.
El corazón de Ethan pareció romperse y curarse al mismo tiempo. Este jueves es Acción de Gracias, dijo finalmente. Y mis hijos me preguntaron por qué tú siempre estás sola. Yo no supe qué responder. Pero ahora sí lo sé. Ella contuvo la respiración. Quiero que vengas, continuó. No como visita, no como ayuda, sino como familia. Nuestra mesa tiene un lugar que nadie ha llenado, y ese lugar siempre fue tuyo. Las lágrimas rodaron lentamente por su rostro. La gente hablará, susurró. En el pueblo ya lo hacen. Dicen que una viuda no debería cruzar ciertos límites. Dicen que una amiga no debe sentarse en la silla de otra. ¡Que hablen!, respondió Ethan con firmeza. Yo he vivido 2 años enterrado por el miedo a las palabras de otros. Y solo he logrado perder tiempo. Y casi perderte a ti. Clara sonrió entre lágrimas. Entonces, sí, dijo suavemente. Iré. Cuando salió de la pensión, el cielo comenzaba a descargar una leve nevada. Cada copo danzaba como una promesa. Por primera vez en 2 años, Ethan sintió que el aire no pesaba, que podía respirar sin dolor. Pero todo nuevo nacimiento viene acompañado de pruebas. Al día siguiente, mientras compraba harina en el mercado del pueblo, escuchó los susurros. La señorita Bennet pasa demasiado tiempo con ese hombre. Olvidan demasiado rápido a sus muertos. Eso no puede terminar bien. Los cuchicheos lo siguieron como sombras, pero en lugar de debilitarlo, lo fortalecieron. Esa misma tarde, la señora Hawthorne, una mujer viuda, lengua afilada y mirada inquisidora, apareció inesperadamente en su casa, llevando un pastel en sus manos huesudas. «He oído que recibirá compañía este jueves», dijo sin rodeos. «No todas las compañías convienen, Ethan». Desde la cocina, Clara escuchaba en silencio. Emily y Jacob permanecieron quietos. «Lo que conviene es que mis hijos no crezcan creyendo que el amor está prohibido», respondió él. «Lo que conviene es que esta casa vuelva a tener vida». La mujer chasqueó la lengua, observó a Clara, y comprendió que ya no había vuelta atrás. Esa noche, Clara permaneció en la casa más tiempo del habitual, ayudando a preparar el día festivo. El olor del pan, de la canela, del pavo que comenzaba a marinar, llenó cada espacio. Trabajaron juntos en silencio, pero ya no era un silencio vacío, era un silencio lleno de significado, de algo que comenzaba a nacer, delicadamente como una flor bajo la nieve. Cuando la noche cayó, Ethan la acompañó hasta la puerta. «Gracias por confiar en mí», murmuró. «Gracias por elegirme», respondió ella. Y por primera vez, sin miedo, sin culpa, sin fantasmas entre ellos, sus manos permanecieron entrelazadas un poco más de lo necesario. En el horizonte, el día de Acción de Gracias se aproximaba, y con él, una verdad que ya no podría ocultarse. La mañana de Acción de Gracias llegó envuelta en una neblina espesa que se aferraba a los árboles desnudos y a la hierba, cubierta de escarcha. El mundo parecía suspendido, como si incluso el cielo estuviera conteniendo el aliento ante lo que estaba por suceder. Clara llegó antes del amanecer. El sonido suave del carruaje sobre el camino helado despertó a Ethan. Se levantó sin hacer ruido, se colocó el abrigo y abrió la puerta. El aire frío lo golpeó en el rostro, pero no le importó. Allí estaba ella, de pie junto al caballo, rodeada por el vapor de su propia respiración. «Dijiste que podía ayudar a preparar», susurró, casi tímidamente. Ethan asintió con una pequeña sonrisa. «Y pensé que no podrías resistirte», respondió. Los niños corrieron tras él, todavía medio dormidos, pero sonrientes. «¡Tía Clara!», exclamó Emily abrazándola sin permiso, sin temor, sin dudas. Y Clara comprendió que ya no podría volver atrás. Ya no lo deseaba. Dentro de la casa, el frío comenzó a ceder ante el calor del fuego. Clara se movía con naturalidad entre los recuerdos de Margaret, pero esta vez algo era distinto. No había sombra sobre su rostro. No había culpa en sus gestos. Solo una tristeza suave mezclada con determinación. Ethan la observaba en silencio. La luz del amanecer acariciaba su perfil. Había pasado tanto tiempo ignorando lo evidente que ahora cada detalle se grababa, con fuerza en su mente. La manera en que sus manos sujetaban el cuchillo, cómo fruncía el ceño cuando probaba el guiso, cómo cerraba los ojos al aspirar el aroma del pan. «Ella estaría contenta de verte aquí»,
dijo él con suavidad. Clara se quedó quieta por un momento. También estaría celosa, respondió casi en broma, casi en dolor. El silencio que siguió fue interrumpido por golpes en la puerta. Un golpe seco, autoritario. Ethan abrió, y allí estaba el rostro que había aprendido a asociar con el juicio. La señora Hawthorne, acompañada de 2 mujeres más del pueblo y un hombre mayor, el pastor Grayson. «No hemos venido a compartir comida», dijo la mujer sin rodeos. «Hemos venido a proteger la memoria de Margaret Calder». El nombre cayó como un peso sobre la habitación. Clara bajó la mirada. Emily se aferró a su falda. Jacob miró a su padre esperando una respuesta. «No necesitan protección de nadie», respondió Ethan con voz firme. «Su memoria es sagrada aquí». «La gente habla», continuó el pastor. «Dice que la señorita Bennet ocupa un lugar que no le corresponde». Clara dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran herido físicamente. «No quiero causar deshonra», susurró. «Tal vez debería marcharme». Ethan se giró hacia ella de inmediato. «No», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «No vuelvas a decir eso. Nunca más». Se volvió hacia la puerta abierta. ¿Qué clase de mundo permite que una mujer que ha sostenido a mis hijos durante 2 años sea llamada vergüenza? Su voz se elevó. ¿Qué clase de fe condena la compasión, la lealtad y el sacrificio? El pastor guardó silencio, afectado por la sinceridad. Las mujeres se miraron inquietas. «Margaret fue amada», continuó Ethan. «Lo sigue siendo. Y nada de lo que ocurra en esta casa cambiará eso. Pero ella no está aquí, y los vivos tienen derecho a seguir viviendo». Un silencio denso se apoderó del espacio. «Váyanse», dijo finalmente. «Esta casa no necesita su aprobación». Las figuras en la puerta se alejaron sin decir palabra. El juicio no desapareció, pero perdió fuerza. Clara cayó de rodillas, temblando. «No estaba preparada para esto», susurró. Ethan se inclinó frente a ella. «Pero no estás sola. Nunca más». Sus manos se tocaron nuevamente. Y esta vez no se separaron. La casa volvió a la calma. Continuaron cocinando, aunque más lentamente. Afuera, la nieve comenzó a caer, suave, silenciosa, como una bendición olvidada. A media tarde, cuando todo estuvo listo, el aroma llenó cada rincón. Pavo asado, verduras, pan dulce, especias flotando en el aire. Se sentaron a la mesa. 4 platos. Luego Clara dudó. «No debería ocupar su lugar», murmuró. «Nadie ocupará el lugar de Margaret», respondió Ethan. «Pero tú tienes el tuyo propio, y siempre lo has tenido». Entonces colocaron un 5.º plato en la mesa. Emma levantó la vista. «¿Para mamá?», preguntó. «Para el amor», respondió Clara con lágrimas brillando en sus ojos. «Porque el amor nunca se va, solo aprende a vivir de otra forma». Comenzaron a comer. Pero aún entre risas suaves, entre manos que pasaban platos y miradas que empezaban a brillar, una presencia invisible parecía llenar la habitación, observando, esperando. Cuando la comida terminó, Ethan se levantó lentamente y caminó hacia la repisa superior. Tomó la antigua Biblia de Margaret, aquella que no había abierto en 2 años. Sus dedos temblaban. «Anoche encontré algo», dijo en voz baja. Sacó un papel cuidadosamente doblado entre las páginas. Las manos de Clara comenzaron a temblar incluso antes de que él la mirara. «Su última carta», continuó. Y en ese instante el mundo dejó de girar normal. El crepitar del fuego, el viento, la respiración de los niños. Todo desapareció mientras Ethan leía en silencio primero. Y luego en voz alta. «Si estás leyendo esto, significa que el tiempo ya no me pertenece. Pero tú sí, Ethan. Y también nuestros hijos. No quiero que vivas en sombras. No quiero que Clara camine en soledad. Ella ha amado en silencio, como un ángel en la tierra. Si algún día tu corazón despierta de nuevo, no dudes. No es traición, es mi deseo». Clara cubrió su rostro, llorando en silencio. «Ámala como me amaste a mí, y más. Porque ella tendrá que vivir no solo por sí misma, sino también por lo que yo ya no puedo». La voz de Ethan tembló. Los niños escuchaban sin comprender todo, pero comprendiendo lo suficiente. «Ella quería esto», whisperó Jacob. «Entonces no está mal», agregó Emily. Ethan cerró la carta y miró a Clara con ojos llenos de verdad. «Ella quería esto», whisperó Jacob.
Entonces no está mal, agregó Emily. Ethan cerró la carta y miró a Clara con ojos llenos de verdad. Ya no hay nada que nos separe, dijo suavemente. Ni la muerte, ni el miedo, ni la gente. Clara alzó el rostro, y esta vez no huyó. Esta vez sus labios se encontraron, lentos, temblorosos, llenos de promesas silenciosas. Afuera, la nieve cubría la tierra vieja, pero dentro de aquella casa, por fin estaba naciendo la primavera. La nieve había dejado de caer durante la noche, pero el mundo amaneció cubierto por un manto blanco, silencioso, puro. El campo, los árboles desnudos, la cerca vieja, incluso el techo de la cabaña, todo parecía nuevo, no como algo que acababa de nacer, sino como algo que por fin había sido perdonado. Adentro, el fuego todavía brillaba desde la noche anterior. La cocina tenía el desorden humilde de una casa que había vivido. Platos sin secar del todo, migas de pan en la mesa, una manta caída sobre una silla. Y sin embargo, todo se sentía completo. Clara despertó lentamente, desorientada al principio por el techo bajo. Las vigas de madera, el olor a leña. No estaba en la habitación estrecha de la pensión de la señora Whitmore. Tampoco en un sueño. Estaba allí, en la casa de los Calder. A su lado, en una cama improvisada junto al fuego, Emily dormía abrazada a su brazo, la mejilla apoyada contra ella como si hubiera sido así toda la vida. Jacob roncaba suavemente desde el sofá, con una expresión tranquila que Clara jamás le había visto. ¿Y Ethan? Ethan estaba de pie junto a la ventana, observando la tierra cubierta de escarcha y luz. No habló inmediatamente. Solo giró la cabeza, la vio despierta y sonrió. No la sonrisa cansada de un hombre roto. Era una sonrisa llena, profunda, de alguien que por fin encontraba un hogar dentro de sí. «Buenos días», susurró. «Buenos días», respondió ella casi sin voz. Parecía una palabra nueva, como si nunca antes la hubiera dicho de verdad. El silencio entre ellos no era vacío, era paz. Clara se incorporó con cuidado para no despertar a Emily. Sus pies tocaron el suelo frío, pero no sintió el mismo hielo que tantas mañanas en su cuarto alquilado. Se acercó a la mesa, miró el lugar donde la noche anterior habían colocado 5 platos. Uno seguía allí, intacto. La silla vacía. Para Margaret. «¿Crees que está enfadada conmigo?», preguntó en voz muy baja. Ethan se acercó detrás de ella. «Creo que si está en algún lugar nos está mirando». «Y sonriendo», respondió. Margaret no era una mujer pequeña de espíritu. Ella siempre supo amar sin cadenas. Clara cerró los ojos, dejando caer una lágrima que no era de tristeza, sino de alivio. «No merezco tanta paz después de tanto tiempo en silencio». «No», dijo él. «La mereces precisamente por eso». Detrás de ellos, Emily se despertó y corrió a abrazar la cintura de Clara. «Te quedarás hoy, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa soñolienta. Clara miró a Ethan antes de responder. «Sí, cariño, me quedaré hoy». «¿Y mañana?», insistió la niña. Y mañana también». «¿Y para siempre?». Un silencio suave. Ethan tomó la mano de Clara. «Para siempre», dijo él. «Si tú quieres». Clara respiró hondo, como si aquella palabra pesara más que la misma tierra. Luego asintió. «Sí», respondió. «Quiero quedarme. Quiero pertenecer aquí. No porque lo prometí, sino porque ahora lo deseo». El sol comenzó a elevarse sobre los campos. La luz entraba por la ventana, bañando las paredes, tocando el rostro de los niños, de Ethan, de Clara, como una bendición silenciosa. Ese mismo día, juntos, subieron hasta la colina donde estaba Margaret. Emily llevaba una pequeña flor blanca en la mano. Jacob sostenía una ramita de pino. Clara temblaba ligeramente. Ethan se arrodilló primero. «Te he llorado suficiente», susurró. «Pero nunca dejé de amarte. Ahora voy a aprender a vivir de nuevo. Y espero que puedas perdonarme por hacerlo con otra mujer». Clara se acercó y dejó la flor a los pies de la piedra. «Gracias por confiarme lo que más amabas», dijo. «Te cuidaré a ellos. Y a él, como tú lo harías». El viento suave recorrió las colinas. Y en ese instante, algo invisible pareció descansar por fin. Los días siguientes pasaron lentamente, como miel derramándose sobre el tiempo. Clara trajo sus pocas pertenencias. Una maleta pequeña, su Biblia desgastada, las flores secas de Margaret,
el chal con el que se protegía del frío. Nada más. No necesitaba nada más. Emily le enseñó la habitación con la ventana más grande. Aquí dormirás y declaró. Aquí entra el sol primero. Clara colgó las flores secas en esa pared, no como recuerdo de un pasado doloroso, sino como raíz de un amor que había florecido en silencio. El pueblo no tardó en enterarse. Algunos callaron, otros juzgaron, pero cuando vieron a los niños riendo de nuevo, cuando vieron a Ethan levantar la vista por primera vez en años, cuando vieron a Clara caminar sin bajar la mirada, algo en ellos comenzó a cambiar también. El invierno siguió su curso. Llegaron más nieves, más fuegos, más cenas llenas de historias. Las manos de Clara y Ethan se encontraron cada vez con más naturalidad. Las noches dejaron de ser largas. Una tarde, semanas después, mientras caminaban por el campo helado, Ethan se detuvo. «Margaret me enseñó a amar», dijo. «Tú me estás enseñando a vivir». Se arrodilló en la nieve, con manos temblorosas. «No tengo joyas, ni oro, ni promesas grandiosas, solo esta vida sencilla. ¿La compartirías conmigo?» Clara cayó de rodillas frente a él. «Ya es mía, y la tuya», respondió entre lágrimas. Cuando se besaron, no fue el beso de la pasión joven, fue el beso de dos almas que han sobrevivido al dolor y han elegido renacer juntas. En la casa de madera, una vela permanecía encendida cada noche en la ventana. No para los muertos, sino para recordar que la luz siempre encuentra el camino de regreso. Y así, en medio del silencio de un mundo antiguo, rodeados de recuerdos, heridas y milagros, dos vidas rotas se convirtieron en un hogar completo.